David y Goliat, el día en que la fe venció al gigante. Episodio UNO, el clamor de Israel y el rugido del gigante. El sol se levantaba sobre el valle de Elá, pero no traía paz cada mañana. Durante 40 días, un rugido estremecía la tierra. No era un guerrero colosal, revestido en bronce reluciente. Salía desde las filas de los filisteos, alzando su voz como trueno. No hay un hombre entre ustedes que me enfrente. Su nombre era Goliat. Su altura desafiaba la razón, su presencia, la esperanza. Y mientras el gigante desafiaba, el campamento de Israel temblaba. Saúl, el rey, estaba paralizado. Sus soldados eran valientes, sí, pero no lo suficiente como para enfrentarse a aquel monstruo. Cada insulto de Goliat era una herida más en el corazón del pueblo elegido. ¿Dónde estaba el Dios de Abraham? ¿Dónde estaba la victoria prometida? El pueblo de Dios estaba atrapado en un desierto emocional, rodeado de miedo y vergüenza. Pero lejos de la batalla, entre ovejas y campos, un joven cuidaba su rebaño. Su nombre, David, pequeño a los ojos del mundo, pero enorme ante los ojos del cielo. Nadie lo conocía como guerrero, lo conocían como pastor, como poeta, pero sobre todo, como un hombre que hablaba con Dios en un día. Su padre Isaí lo envió al campo de batalla con provisiones para sus hermanos. David no sabía que ese día su historia cambiaría para siempre, y más que eso, cambiaría la historia del pueblo de Dios. Cuando David llegó y escuchó el reto del filisteo, no sintió miedo, sintió celo, indignación. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a insultar al ejército del Dios viviente? Sus palabras parecían locura para los soldados, pero David no hablaba con lógica, hablaba con fe en sus hermanos. Lo callaron. El pueblo lo ignoró, pero el destino ya lo había señalado. Y mientras la página del conflicto giraba lentamente, una nueva escena comenzaba a tomar forma. ODOS en el desprecio del hombre, el respaldo de Dios. David fue llevado ante el rey Saúl. El joven pastor, con polvo en sus sandalias y luz en los ojos, se plantó ante el monarca con una convicción que perforaba el miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo. Saúl lo miró y lo despreció con palabras suaves. Tú eres un muchacho, él, un guerrero desde su juventud. Pero David no retrocedió. Con voz firme le habló del león que desgarró con sus manos, del oso que abatió con una piedra. Dios me libró entonces y me librará ahora. Saúl, sin más alternativa, accedió. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba peso ajeno para enfrentar su destino. Necesitaba solo su fe y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras avanzaba hacia el campo, su figura se perdió entre soldados y murmuraciones. Pero en el cielo, los ángeles se inclinaron, frente a frente. Un joven con una honda, un guerrero con lanza, escudo y escarnio. Goliat lo vio y lo despreció. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? Pero David no vaciló. Levantó su voz sobre el viento y proclamó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquel momento fue eterno. 2 mundos chocaban en uno. Confiaba en la carne, el otro en el espíritu. La piedra no era grande, no era afilada, pero estaba dirigida por la mano de Dios. El gigante cayó y con él el miedo de una nación. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. No por odio, sino por justicia. El grito del pueblo de Israel se levantó como un rugido de victoria, y el nombre de David comenzó a ser cantado en las calles. Pero más importante aún, el nombre de Jehová fue glorificado. El joven pastor se había convertido en leyenda, pero esta historia no terminaba con un gigante derrotado, porque en el corazón de David la batalla apenas comenzaba. ODEO, 3 años entre palmas y persecución, la victoria de David se propagó como fuego. Las mujeres cantaban en las plazas: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, lo que empezó como admiración. Pronto se tornó en envidia. El corazón de Saúl, herido en su orgullo, comenzó a ennegrecerse. El joven que lo había librado del oprobio ahora era visto como amenaza. Y así la caza comenzó. David huyó al desierto, a las cavernas, a las soledades. De guerrero pasó a fugitivo. ¿Dónde estaba la recompensa por su fe? ¿Dónde estaba el trono que Samuel había profetizado? Y sin embargo, David no maldijo, no se rebeló. En medio de su dolor, escribió salmos. En medio de su exilio, adoró. Su fe no dependía de la comodidad,
sino del carácter de Dios. Y en las noches más oscuras, cuando el miedo lo rozaba y la traición lo acechaba, una certeza lo sostenía: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Esa convicción hizo de David algo más que un guerrero. Lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, porque antes de darle una corona, Dios le dio un quebranto. Antes de hacerlo rey de Israel, lo hizo rey de sí mismo. Achos pasaron, Saúl cayó por su propia espada, y finalmente el joven pastor se sentó en el trono, pero nunca olvidó que el verdadero poder no está en la espada, sino en la obediencia. El mismo Dios que le dio la victoria sobre el gigante fue el que lo moldeó en los silencios del exilio, y así llegamos al momento más profundo de su legado. EPIS o de IO 4, la verdadera victoria del hijo de Isaí. David gobernó Israel con justicia, luchó guerras, unificó reinos, escribió poesía que sobrevivió los siglos. Pero su mayor legado fue el eco de su fe, porque lo que hizo temblar a Goliat no fue una piedra, fue un corazón que confiaba en Dios por encima de todo. Pero aún, el rey más grande tiene fallas. David pecó, cayó con Betsabé, intentó cubrir su pecado con más pecado, y por un tiempo el héroe se oscureció. Sin embargo, Dios no lo desechó. Y en su arrepentimiento, David nos dejó uno de los salmos más poderosos de la Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el verdadero poder de David, en su vulnerabilidad, porque su historia nos enseña que el valiente no es el que nunca cae, sino el que se levanta, se quebranta y vuelve su rostro a Dios. Y por eso, el Hijo de David, Jesucristo, vino siglos después, no como guerrero con espada, sino como cordero con amor. La historia de David no termina con Goliat, ni con el trono. Termina con un legado en que un corazón rendido puede derribar gigantes, resistir exilios y encontrar redención. Y ahora te pregunto a ti: ¿hay gigantes en tu vida? ¿Hay batallas que parecen imposibles? Recuerda que no necesitas espada ni escudo en solo fe, porque si Dios usó a un pastor para derrotar un coloso, puede usarte a ti para cambiar tu generación. Comparte esta historia si te inspiró. Comenta "yo creo" si estás listo para enfrentar tus gigantes, y guarda este mensaje para recordarte que tu fe puede hacer temblar al enemigo.